Muy buenas a todos. Bitcoin el día de hoy sigue manteniéndose por encima de los $66,000, este precio bastante importante que hemos notado a lo largo de estos días. Hemos visto que el precio no ha continuado con su retroceso. Ayer veníamos platicando acerca de este movimiento con poco volumen. El día de hoy vamos a estar actualizando también lo que es la capitalización y viendo las zonas de liquidez actuales en el movimiento, así que te invito a que te quedes a ver el video completo y que dejes tu like si esta información te es de utilidad, al igual que te suscribas al canal si no estás suscrito y actives la campanita de notificaciones para que te esté llegando la información en el momento que se esté subiendo. Pero bien, como te mencionaba, el precio no ha continuado con este retroceso, no volvió a caer con fuerza por debajo de los $66,000. Vemos que solamente realizó este pequeño rango que estábamos platicando el día de ayer y el día de hoy ha tenido una pequeña recuperación de cerca de $600. El precio se está concentrando nuevamente cerca de los 66,600, este precio bastante particular que hemos visto a lo largo de los últimos días o meses en Bitcoin, que para nada nos parece algo especial o algo raro, ¿no? Simplemente es un precio en el cual se ha concentrado, un precio psicológico, dicen algunos, el 666, el número de no sé qué. Pues bueno, nosotros simplemente vamos a darle seguimiento, para nosotros es un número más. Ahora, ¿qué ha pasado? Han pasado las horas, han pasado 24 horas, el precio se mantuvo en este punto. Ayer veníamos platicando de un posible movimiento de liquidación, sin embargo, hemos notado que no se ha dado esa liquidación, es decir, estábamos platicando de un posible movimiento hacia la baja, intentando alcanzar cerca de los 64,600 como mucho. Esto lo venía mencionando porque normalmente en el precio de Bitcoin siempre tienden a darse movimientos de liquidación en contra del movimiento correcto. ¿A qué me refiero con eso? Viendo que el precio no cae en los últimos días más allá de esta zona, pues el precio tiende a nuevamente realizar un movimiento alcista o de rebote. Pero ¿qué pasa? Normalmente existe también lo que es la manipulación, sea lo que sea que manipula el mercado, sean los exchanges o lo que sean las ballenas que intentan arrebatarle el dinero pues a los novatos, ¿no? Por lo cual nosotros debemos de estar precavidos ante ese tipo de escenarios. Por ello es que les mencionaba, este posible movimiento de liquidación existía la posibilidad el día de ayer. Sin embargo, hemos notado que el día de hoy no ha sucedido, ya que si nos pasamos aquí a CoinMarketCap y vemos lo que es la capitalización, sigue manteniéndose por encima de 1.30 trillones. Esta capitalización es importante porque prácticamente ha estado por encima de esta durante la última semana y lo único que ha continuado con su disminución ha sido el volumen. El volumen hoy lo notamos cerca de los 12 billones. Recordemos que hace unos días, hace una semana, este volumen seguía siendo alto, entre comillas, cerca de los 30 billones, por lo cual nosotros seguíamos mandando el precio en retroceso. El día de hoy vemos que el volumen ha disminuido y ayer veníamos platicando que si el volumen llegaba a retroceder por debajo de 15 billones, prácticamente nos estaría dando un patrón de confirmación en rebote, siempre y cuando que la capitalización lograra mantenerse por encima de la actual, ¿no? De 1.30 trillones. En este punto vemos que se está formando el patrón y este patrón nosotros lo conocemos porque muchas veces lo he llegado a explicar aquí, ya que tiende a repetirse constantemente. Recordemos que es una serie de patrones, una serie de movimientos al alza, a la baja, al alza, a la baja, y si no sube, no baja, se mete en rango. Por ello es importante darle seguimiento a esta información acerca del volumen y la capitalización, porque esto nos ayudará a tomar buenas decisiones en nuestras operaciones. Pero recuerda, tampoco significa que le vamos a atinar 10 de 10. Existe el riesgo, existe la probabilidad de pérdida y pues también tenemos que estar atentos y preparados para esos posibles movimientos. Pero bien, recapitulando y volviendo aquí en este punto, nosotros veníamos platicando acerca de este movimiento de liquidación simplemente para ir en contra de los que ya van posicionados en long. Recordemos que en este punto el movimiento correcto que debe hacer el precio es un movimiento alcista que muy probablemente intente romper la media de 180 periodos en un gráfico de 4 horas. Y como normalmente cuando el precio tiende a subir, pues a las ballenas o a los exchanges esto no les gusta que todos vayan en long y todos a ganar, porque eso no es lo correcto para ellos. Para ellos es primero ir a liquidar y después ya el movimiento correcto una vez que todos estén fuera del mercado y pues simplemente los que ganan pues son ellos, ¿no? En este punto no se dio ese escenario de liquidación, qué bueno. Sin embargo, pues era para prepararse e incorporarse también en long el día de ayer. En mi caso yo te venía diciendo que este escenario yo muy probablemente lo iba a operar y así fue. En este punto yo voy incorporado en el movimiento cerca de los $66,000 en un pequeño trade, viendo hasta qué punto podría llegar. Ahorita te voy a explicar cómo lo vengo operando, pero bueno, vamos a continuar con la explicación. Gráfico de 4 horas. Actualmente vemos el ADX intentando acercarse al punto 23. Como lo vemos en CoinMarketCap, el movimiento actual no lleva suficiente fuerza y también lo vemos aquí de manera gráfica. Ahora, conforme a probabilidades, existe la probabilidad de que hoy para mañana lunes el volumen comience a aumentar nuevamente, pero ya sería entre comillas un volumen de compra, es decir, también veríamos que la capitalización comenzaría a aumentar y alcanzaría 1.33, 1.35 trillones y después siguiéndolo en la parte de atrás el volumen también comenzaría a aumentar, por lo cual este movimiento terminaría siendo de rebote y en el ADX se terminaría formando una especie de movimiento de esta manera. No necesariamente hasta arriba la flechita, aquí me pasé un poco, voy a borrar esto y lo voy a poner un poco más cortito para que igual no se confundan. Un tipo de movimientos de este tipo, aquí ya vemos
que se ha repetido el patrón, vemos que se ha generado este tipo de movimientos, llega al alza, vuelve a retroceder, vuelve a llegar al alza y bueno, aquí lo mismo podría llegar a suceder. Eso a nivel gráfico conforme al ADX, ¿ok? Por eso es importante también tener conocimiento de cómo es que funciona este indicador. Recuerda que en el canal yo tengo un video explicando acerca de cómo es que funciona mi estrategia, cómo es que yo la manejo. Si entras a la página principal, aquí te aparece mi estrategia de trading con solo 2 indicadores que son totalmente gratis. Pásalo a checar por si te interesa, es con la que yo opero, te explico todo totalmente cómo es que funciona, que te aseguro que vas a salir con algo nuevo de ahí, vas a salir con algo que quizás no conocías o quizás algo que ya habías olvidado. Pero bueno, regresando aquí al gráfico de 4 horas, en este punto vemos que el precio está intentando rebotar y por la parte alta la zona de volumen se encuentra entre los 67.400 hasta los 68.000 dólares. Pero observando el escenario, este target te lo había dejado el día de ayer, pero considerando otro patrón. Recuerda, yo te había mencionado que este era el target si el precio realizaba un movimiento de liquidación, es decir, si ayer el precio hacía este tipo de movimientos y llegaba cerca de los 64.600 o los 65.000 dólares, nuestro target sería este, donde está el cuadro azul. Ahora, el precio no hizo el movimiento de liquidación, no retrocedió, por lo cual este target hay gran probabilidad de cambiarlo y ponerlo ligeramente por encima del precio actual, alcanzando cerca de los 69.000 a 70.000 dólares, pero esto es relativo y esto todavía no se confirma. Esto es un posible patrón que podría darse en el resto del día de hoy, ¿ok? Un patrón que todavía existe posibilidad debido a que no existió la zona de liquidación. El precio podría inclusive llegar a un punto más alto, pero esto no está confirmado, así que vamos a borrar ese cuadrito y vamos a mantener esta zona de liquidez por la parte alta, ¿vale? Y esto te lo menciono porque normalmente así es como suele moverse el precio. De hecho, si nos pasamos aquí a Trading Different también para ver las zonas de liquidez, nos indica principalmente que el soporte se encuentra en los 66.230 dólares y por la parte alta se encuentra una zona de liquidez cerca de los 70.000 dólares. De hecho, aquí lo tenemos, este es un gráfico de una hora, cerca de los 70.300, parece que está muy arriba, pero bueno, simplemente esto está un poco amplio. Si lo hacemos un poco más pequeño, vemos que la zona está aquí, mira, los 69.400 dólares, inclusive alcanzando lo que son los 70.000 dólares. Por lo cual, les comento, ayer habíamos dejado un target cerca de los 67 a 68, pero al no existir esta zona de liquidación hacia la baja, nuestro target nuevamente vuelve a cambiar. Por ello siempre menciono, hay que estar actualizando constantemente nuestros escenarios y no quedarnos con solamente un patrón, ¿vale? Y bien, como te mencionaba, yo vengo operando este trade. El día de ayer, al observar que el precio no caía, al observar que simplemente se metió en un rango y que no estaba fluctuando tanto, es decir, esta probabilidad de liquidación a la baja estaba desapareciendo, yo decidí entrar aquí en los 66.000 dólares. Actualmente yo voy incorporado en este movimiento con un stop loss en los 65.000 por si, no sé, llega a pasar lo que llega a pasar, porque nosotros no conocemos el futuro, pues que me saque, ¿no? Y pues yo ya dormiría tranquilo, sí, con una pequeña pérdida, pero pues preferible a quedarme en un movimiento, quién sabe durante cuánto tiempo, por no poner un stop loss, ¿ok? Pero recuerda, existen varias estrategias. A veces yo suelo operar con una estrategia en la que realizo 2 compras, es decir, compro un poquito aquí y si el precio se desploma, compro otro poco acá abajo, también lo aplico en futuros y ya me salgo en un promedio. Pero en este caso no, en este caso yo estoy operando con un stop loss y simplemente queda ver qué es lo que pueda realizar el precio durante las siguientes 24 horas. Normalmente los domingos a eso de las 7 horas, bueno, las 19 horas, 20 horas aproximadamente, horario de México, el precio comienza a tomar más volatilidad y salen las velitas. Salen las velitas y viendo el escenario actual, hay gran probabilidad de que durante la tarde del día de hoy salga la velita, pero una velita verde. Aún así, recordemos, si llega a salir una velita roja por X razón, es para incorporarse en long, ya no para incorporarse en short. Short en este punto gráfico de 4 horas no, es para incorporarse en long. Si llega a salir, no sé, una velita de repente hasta abajo, recordemos que el volumen es, válgame la redundancia, baja y la capitalización estable, por lo cual si solamente sale la velita se recuperaría rápidamente y generaría este tipo de movimientos. Nuevamente repito, si se genera la zona de liquidez o la zona de liquidación más bien por la parte baja, el target sigue siendo este punto. Si ya no se genera esa zona de liquidación por la parte baja, el target inclusive podría ser ligeramente por encima de ese punto. Ok, en este caso actualmente yo vengo operando, como te menciono, un trade que tengo el target cerca de los 67.800 dólares, pero si durante las siguientes horas el precio sigue sube y sube y sube y lo que es la capitalización también aumenta 1.32, 1.33, 34, hay probabilidad de que yo simplemente termine poniendo lo que es mi stop loss a precio de entrada y elevando un poco más mi target, pero eso voy a verlo durante el resto del día. Aún no me puedo adelantar a ese escenario, simplemente te lo vengo explicando del posible movimiento que yo esté realizando en lo que transcurre hoy domingo, ¿vale? Volviendo aquí al gráfico de 4 horas, entonces considero que este escenario lo tenemos ligeramente claro, solamente es un rebote. Recuerda, gráfico diario sigue siendo bajista, ayer lo expliqué por si a alguien le queda duda y dice, pero ¿cómo va a ser bajista si hoy estás diciendo que rebota? Bueno, si no entiendes o no comprendes eso, te invito a que veas el video
video de ayer, ya que aquí lo explico claramente cómo es que en una temporalidad gráfico diario el movimiento sigue siendo bajista, a pesar de que en un gráfico de 4 horas te estoy diciendo que estoy operando un long. Pero bueno, ese mismo escenario lo podemos estar observando también en las criptos. Se está generando el mismo patrón con gran posibilidad de que intente alcanzar como mínimo en lo que es el total 2 la media de 180 periodos, y si bien nos va podría inclusive intentar romper, lo cual pues engañaría nuevamente a los novatos pensando que bueno, ya rompió, ahora sí to the moon, aquí se empiezan a abrir las operaciones en long. ¿Y qué pasa después? Liquidados lamentablemente. Eso en las criptomonedas, ¿vale? Las criptomonedas están comenzando a subir apenas. Si observas aquí, apenas algunas llevan un 2, 3%, unas siguen en cero, es decir que no están continuando con su retroceso, por lo cual nosotros confirmamos que el patrón del día de hoy para mañana lunes es de rebote, ¿vale? Entonces lo tenemos claro, total 2 lo tenemos bastante explicado, gráfico de Bitcoin, gráfico de 4 horas bastante claro. Nosotros conocemos ya las zonas de liquidez, por la parte alta cerca de los 70,000, por la parte baja por los 66,000 dólares. Los escenarios del día de hoy, domingo, nos abre la posibilidad de operar estos movimientos. Pero cuéntame tú, ¿qué estás realizando? ¿Vas en long? ¿Vas en short? ¿Estás observando solamente el movimiento? A ver qué sucede, a ver qué pasa. Por mi parte es todo. Te deseo un excelente día. Nos escuchamos a la próxima.